Bueno, para empezar con esta entrevista, vamos a hacer un análisis comparativo y argumentativo al implementar un sistema fotovoltaico o un sistema eólico para abastecer durante un mes a Correcipe. En este caso, para realizar esta argumentación, necesitamos primero hacer un análisis de potencia eléctrica que se debe hacer antes de tomar una decisión, claro. Entonces veamos nuestro análisis de potencia eléctrica durante el mes de noviembre del 2020 en Correcipe. Bueno, como mencioné, es el mes de noviembre del 2020, la demanda máxima fue de 5 kilowatts por hora, el consumo total 1705 kilowatts hora, factor de potencia 90.55, factor de carga 9, precio medio 2.7246. Bueno, el primer cálculo que realizamos es la potencia aparente. Esta potencia se calcula con el consumo total entre el factor de potencia. Aquí obtenemos 1882 kilovolts amperio por hora. Y posteriormente calculamos la potencia reactiva. Aquí vemos también el cálculo que es raíz de la potencia aparente menos el consumo total, la potencia activa, igual a 799.017. Bueno, entonces, este valor como tal todavía no podemos utilizarlo al 100 porque necesitamos tener un cálculo mensual y uno por hora. Aquí observamos el cálculo del ángulo que se tiene. Este ángulo nos dio un total de 25.109 grados. Esto respecto al factor de potencia que tenemos. Y aquí vemos que el mensual es potencia activa más la potencia aparente y nos da 1705, como nos lo daban aquí, más J799.01, que ya lo habíamos calculado acá, la potencia reactiva, igual a 1882.9 con el ángulo de 25. Y posteriormente lo calculamos por hora. Esto se hace dividiendo estos valores entre 208.75. Este 208 representa las horas al mes que se estarían trabajando en Correcipe. Y bueno, los siguientes cálculos, que aquí se nos cortan un poquito, pero aquí van a continuación, calculamos como tal la corriente, porque para calcular la impedancia necesitamos la corriente. Y bueno, para la corriente tenemos esta formulita, que ya la conocemos, en donde vamos a tener potencia, voltaje y coseno de teta y phi, que ya los conocemos también. Coseno teta es 0 y phi es 25.1, entonces tenemos que es menos 25.1. Pero con el menos de la resta, pues se hace positivo. Y obtenemos una corriente de 70.95 con un ángulo de menos 25.1. Y ahora, para la impedancia, lo único que hacemos es dividir el voltaje entre la corriente. Y obtenemos una impedancia de 1.79, 25.1. Y aquí también lo podemos ver descrito de la otra forma. Bueno, y el precio unitario, el que debería ser cobrado por CFE, lo obtenemos del precio que realmente se cobra entre la potencia que obtuvimos aquí. Y esto nos da 2.4671 pesos. Bueno, ya que tenemos ese valor, conocemos los datos eléctricos que se tuvieron en la empresa durante todo ese mes. Y ahora, muy importante mencionar, nosotros hicimos un análisis de este sistema y nuestro factor de potencia era 90.55 y a partir de 90 sabemos que es correcto y ya se reciben bonificaciones por parte de CFE, por lo que aquí no es necesario aplicar un capacitor como tal. Bueno, continuemos con lo siguiente. Ahora, podemos continuar a hacer el análisis comparativo entre el sistema fotovoltaico y un sistema eólico. Quiero comenzar con el sistema eólico. Es importante tomar en cuenta distintos aspectos como el espacio con el que cuenta la empresa para la instalación, presupuesto, necesidad eléctrica, beneficios de instalación y otros datos más.
Primer punto, Correcipe no cuenta con un espacio tan amplio para tener instalaciones eólicas. Y sin embargo, el sistema fotovoltaico puede ser colocado en el techo. Desafortunadamente, el sistema eólico traería muchos problemas respecto a sus dimensiones. Además que el ruido dentro de la empresa sería muy negativo, una contaminación auditiva. Los costos iniciales de instalación y los de mantenimiento para el sistema eólico son bastante altos. Y su mantenimiento es lo que eleva sumamente que tarde el retorno de inversión. Por otro lado, los paneles solares permitirían aprovechar el espacio del techo y tiene una recuperación muy rápida de la inversión y el mantenimiento es relativamente económico. Ahora, para empezar, sabemos que estas energías dependen de los recursos naturales. Muy importante destacar que Celaya no tiene una buena velocidad de viento para poder instalar paneles solares. Si observamos, se encuentra alrededor de los 4.5 metros sobre segundo y no es nada alto, sobre todo comparándolo con otros estados donde sí sería algo con mucho potencial. Entonces, desde ahí descartamos esta posibilidad. Y ahora, nos vamos con los paneles solares. Nosotros sabemos que Correcipe sí tiene Celaya, como tal, que es donde está Correcipe, tiene muy buen, un alto, bueno, ahora vámonos con los paneles solares. Como tal, se llevó a cabo un cálculo para identificar la cantidad de paneles solares que se necesitarían en Correcipe. Esto pues con el fin de identificar si sería algo viable. Y bueno, veamos nuestro cálculo. El número de paneles serían 36 aproximadamente. Esto tomando en cuenta nuestra potencia reactiva. Eso dividiéndolo entre el número de horas al mes y multiplicándolo por 8 horas, que son las horas que se trabaja al día en Correcipe. Esto nos dio un total de 72.160 dividido entre 5 horas, que es la luz solar que se recibe el panel solar al día. Esto tomando en cuenta en invierno, pero es mejor tomarlo así para que no haya deficiencias. Y un panel de 400 watts, que son paneles comunes a la venta para ese tipo de necesidades. Y este es el total que nos da. Yo coloqué un costo aproximado de 5,000 pesos por cada panel, que serían 180,000 pesos de inversión, y tomando en cuenta lo que es del mantenimiento e instalación aparte. Pero bueno, es un aproximado para darnos una idea. Ahora, es importante conocer la necesidad del socio formador de incluir 2 máquinas eléctricas que sustituyan a las de diésel y cómo se integrarían. Bueno, para esta parte, debemos entender que el socio formador cuenta con necesidades de uso de distintas máquinas para los servicios que ofrece a sus clientes y estas máquinas funcionan a base de diésel. Desafortunadamente, el uso de diésel para esta maquinaria provoca mucha contaminación ambiental, pero a su vez, para una empresa se necesita considerar los costos económicos y al cambiar estas máquinas eléctricas, los costos de energía eléctrica se aumentarían muchísimo. Bueno, entonces, cambiar las máquinas a eléctricas tendrá que ser de la mano de un cambio de la producción de energía para que la energía eléctrica utilizada sea accesible económicamente y se cree un balance entre los gastos hasta llegar a una recuperación de la inversión. Yo sugiero se cambiara a eléctricas la cizalla y la prensa. Esta decisión surge porque considero posible tener una inversión de energía renovable que cubra el gasto energético de estas 2 máquinas. Y conforme el tiempo se ha recuperado lo invertido. Una trituradora, como se nos mencionó, como la que utiliza Correcipe, tendría un gasto eléctrico demasiado alto, mientras que con diésel es bastante económico mantenerla. Entonces, para darle beneficios económicos a la empresa, mientras favorece la descarbonización de ella, sugeriría fueran estas 2 máquinas mencionadas las que sustituyeran a eléctricas. Y ahora hagamos un análisis de qué pasaría si cambiáramos estas máquinas respecto a una instalación fotovoltaica. La cizalla. La cizalla, la capacidad del motor es 26 horsepower y
Esto, si lo pasamos a kilowatts por hora, nos da un total de 19.388. Entonces, para calcular el número de paneles, tenemos esos 19.388 watts y este 0.6 es la eficiencia que le estamos dando a la máquina. Un total de 4 horas, suponiendo que de las 8 del día que trabaje con Recipe se utilice 4 horas. Y esto dividido entre la luz que recibe el panel por el potencial del panel, 400. Y nos da un total de 24 paneles, que es algo todavía aceptable, en mi opinión. Para la prensa se tiene un motor de 170 horsepower y esto se pasa a 126.77 kilowatts por hora. El número de paneles sería 126.770, considerando 0.5 como el trabajo que está realizando la máquina y por 3 horas que supongamos trabaja 3 horas de las 8 del día que Correcipe está abierto, dividido entre 5 horas de luz del día por 400 del panel. Nos da un total de 96 paneles. En este caso ya podemos tomar como consideración que tal vez no sea viable para la prensa, pero pues puede llegar a aumentarse tal vez la capacidad de los paneles porque existen paneles con mayor capacidad. Entonces podemos determinar eso y pues esto es el análisis de este cambio de estas dos máquinas. Y bueno, finalmente, la experiencia de trabajo en equipo y el crecimiento que tuvieron al complementar sus talentos. Finalmente, hablando de la experiencia de trabajo en equipo y el crecimiento que tuvimos también al complementar todos nuestros talentos, yo creo que fue una gran experiencia de trabajo, ya que juntos buscábamos soluciones por parte de los conocimientos que tenía cada uno y con lo que podía contribuir cada uno como estudiante. Porque en ocasiones, si uno no sabía cómo hacer cierta cosa o no entendía cierto punto, el compañero estaba para apoyarse y creo que el trabajo en equipo fue muy bueno para llegar a una solución. Nos complementamos muy bien respecto a nuestras fortalezas y debilidades, en lo que uno es mejor y en el que otro le cuesta un poco más. Fue una experiencia muy grata y sobre todo el respeto y los acuerdos que se llegan a tener gracias a ese respeto que se tiene entre compañeros, pues fue muy bueno en mi opinión.